10 de la mañana, a todos los que van llegando. Qué bueno fuera los que estuvieran en cámara, que la pusieron para pues, sentirnos acompañaditos, ¿no? Ahí está nuestra tallerista Milena Pineda, en un ratico la presentamos. Y mientras tanto les comparto el programa del día de hoy. No sé si ya pueden ver mi pantalla con el programa. Sí, perfecto. Un segundo, listo. Entonces aquí tenemos la información de acceso al Zoom y nuestro programa del día número 2. Entonces recuerden que nuestra jornada va de 9 de la mañana a 4 de la tarde con almuerzo de 12:15 a 2 de la tarde. Entonces ya ahorita a las 9:15 empieza nuestra hermana Milena Pineda de Visión Querigma con el título de su taller, El diseño del creador que nos impulsa a aprender. Por el grupo de WhatsApp les entregué los links en este mismo formato de 2 materiales que ella nos comparte. Una guía 1 con información sobre el Día del Niño y otras cositas más, y una guía 2 sobre su taller. Entonces, por favor, lo pueden descargar, tener a la mano por si ella lo requiere. Ahora a las 10:15 pues vengo yo con la importancia de tener una escuela dominical organizada. También propongo una guía de 2 hojas para que la tengan lista. Y luego a las 11:15 viene nuestra hermana Soraleida Barrios con el tema la creatividad y la comunicación en la clase bíblica. En un ratico les comparto la guía que ella me la envió, pero no la he podido compartir en Drive. Listo. Luego el almuerzo a las 2, por favor, ser muy puntuales, programarnos para terminar el almuerzo tipo 1:50, 1:55, para que a las 2 ya entremos al Zoom. Yo voy a dejar el Zoom abierto. Y de 2 a 3 viene nuestro hermano Javes del Seminario Bíblico con el tema importancia de entornos locativos adecuados para estimular el interés por la escuela dominical en los niños, niñas y adolescentes. Para esto, él nos propone una guía de 1 hoja para que ustedes llenen con sus propias palabras y él les va a guiar en ello. Y como último, pero no menos importante, viene nuestro hermano Carlos Rey. El pastor Víctor decía, no somos familia, ojalá lo fuéramos, pero no somos, la Sociedad Bíblica Colombiana, con el tema el poder del amor y el perdón en las familias cristianas. Recordemos que ayer al hermano Javes le hicimos varias preguntas sobre el amor, sobre el perdón, qué hacemos cuando no somos amados y se nos requiere dar amor. Entonces también se puede hacer preguntas al hermano Carlos el día de hoy en la tarde, así que prepárenlas. ¿Listo? En un rato en la tarde les estaré enviando la grabación del día 1 para los que de pronto no pudieron estar o tuvieron problemas de conexión en las horas de 5, 6, 7 u 8 de la noche. Listo, entonces sin más preámbulo voy a dar la introducción y presentación de nuestra hermana Milena. Entonces vamos a poner mucha atención porque entramos en materia. Nuestra hermana Milena Pineda Arcila es teóloga con formación en neuroeducación y aprendizajes socioemocionales y psicopedagogía. Ella es creyente desde la primera infancia. Su crecimiento se dio en medio de la vida de iglesia, las misiones semi-transculturales dentro de Colombia. Junto a su esposo han liderado el Ministerio Visión Querigma. De hecho, tienen una página web, en un ratito se las comparto, me encantó. Búsquenla, muy muy buena, las ilustraciones son muy buenas, entonces recomendado, apoyando la formación bíblica y teológica del cuerpo de Cristo en diferentes regiones del país. El foco principal de su llamado es el fortalecimiento de los ministerios infantiles en las iglesias. Su mayor pasión es enseñar a los niños el evangelio y transmitirles el amor de Dios y el deseo de conocerlo personalmente. Ella es hija, esposa, madre de 2 niños y una niña de 10, 8 y 5 años respectivamente. La mejor escuela que Dios pudo regalarme, dice ella, para afianzar mi llamado. Qué bonito esto, hermano Milena, así que te damos la bienvenida a nuestro congreso, nuestro día 2. El público es todo tuyo. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por esta invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Y como lo expresaba, mi gran pasión es el ministerio infantil. Y me emociona mucho poder compartir con otros que sienten la misma pasión todo lo que yo he podido experimentar de parte del Señor y
y lo que he podido aprender con el paso de los años, como mamá primeramente, pero también ya después como docente, que eso es la experiencia es un gran enriquecimiento que nos da el Señor. O sea, Dios nos permite vivir muchas cosas y eso aumenta nuestra experiencia, aumenta nuestros retos, pero nos permite crecer muchísimo. Entonces me alegra mucho estar aquí hoy con ustedes. La verdad me uno a Wendy en la petición. Los que puedan encender sus cámaras, me agradaría mucho poder verlos. El tipo de enseñanza que yo tengo es bastante participativo, entonces esperaré poder verlos y escucharlos también. Entonces agradecería a los que puedan encender su cámara, sería maravilloso. Dios nos ha permitido tener estos medios y es una gran bendición. Seguro estamos muchos desde muchos lugares diferentes y estamos reunidos con un mismo propósito, con un plan muy específico, y el Señor nos da esta oportunidad de tener la tecnología y usarla a nuestro favor para nuestro crecimiento y para la extensión del reino también. Bueno, muchas gracias a todos los que prenden sus cámaras, me gusta mucho verlos. Astrid, gracias Ramón, Lady y Amanda. Me imagino que habrán otros que tendrán muchas dificultades para conectarse con sus cámaras. Conozco que no en todas las partes del país la señal de internet es buena y eso impide mucho que puedan prender sus cámaras o encender bien sus micrófonos, porque yo entiendo la dificultad. Gracias, ladies, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a comenzar compartiéndoles la presentación. Aquí la tienen. Bueno, estamos en un congreso que es bastante emocionante experimentar este tipo de encuentros con diferentes congregaciones, con diferentes personas que tienen diferentes roles dentro de la iglesia. Y emociona mucho en este momento poder enfocar nuestro ministerio hacia las nuevas generaciones. En mi caso particular, quisiera hoy enfocarme en el diseño del creador que nos impulsa a aprender. Ya sé que han visto diferentes temas y van a ver muchos otros el día de hoy, y espero de corazón que podamos conectar todos estos temas y poderlos traer a nuestra vida y a nuestro ministerio. Por lo pronto, el día de hoy, mi exposición, para los que estuvieron en la última de anoche, van a encontrar de pronto algunas puentes o algunas relaciones entre el contenido. Entonces eso va a ser muy bueno porque ustedes van a poder verlo desde diferentes perspectivas, con diferentes expositores y aplicado en los diferentes contextos. Y mucho de lo que yo les voy a hablar hoy es cómo podemos nosotros traer eso que sabemos y eso que nos apasiona y no dejar que se apague esa llamita y transmitir esa misma pasión y esa misma intención y motivación a los niños o a las personas a las que nosotros les enseñamos el Evangelio. Entonces lo vamos a ver desde el diseño del creador. ¿Por qué el diseño del creador? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos un funcionamiento particular. Y ese funcionamiento tiene que ver con la forma en la que Dios nos creó. Entonces no tenemos excusas para no buscar aprender de Dios, no tenemos excusas para no enseñar de Dios y no tenemos excusas para no predicarle el Evangelio a las nuevas generaciones, porque Dios nos ha dado el diseño, o sea, nos ha equipado biológicamente para que nosotros busquemos aprender, no dejemos de aprender y queramos siempre aprender. Dios nos diseñó así, o sea, nuestra composición biológica, la forma en la que está equipado nuestro cerebro, su estructura, la forma en la que aprendemos fue un diseño de Dios y eso es algo que nosotros no podemos negar. Y de allí entonces la importancia que nosotros conozcamos este tipo de cosas porque
estamos enseñando. Es que la evangelización, el discipulado, la predicación es enseñanza y todo nuestro crecimiento como cristianos es aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos? Entonces, allí pueden, si quieren, abrir la guía número 1, si no, de todas formas yo aquí se las voy a compartir. Entonces, vamos a partir de esta, a partir nuestro camino desde este cuestionamiento, desde esta pregunta. ¿Por qué Jesús diría que se necesita ser como niño para entrar al reino de los cielos? ¿Conocemos este versículo? ¿Conocemos el pasaje y en qué, en dónde se desarrolla este pasaje? Sí, ¿verdad? Está Jesús en el templo y vienen y se le acercan muchos seguidores y demás. Hay mucha gente queriendo ver a Jesús y se le acercan los niños y lo primero que hacen es, no, Jesús está ocupado, aléjenlos. Las madres los habían traído para que Jesús los bendijera, pero no los quieren dejar acercar a Jesús porque Jesús está muy ocupado. Pero Jesús reacciona de una manera muy hermosa respecto a esto que está ocurriendo. Y dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otros momentos, pues Jesús explica que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Entonces vamos a partir de esta pregunta para nuestra reflexión de hoy. Entonces, todos tienen esta misma guía, pero pues igual la tenemos acá. Entonces, ahí me van a disculpar. En algunos, en la guía y en las dos guías los pasajes están incorrectos. Tenía otros estudios ahí abiertos cuando puse los pasajes y fue un error de cálculo. Pero los pasajes son en Mateo 9, en Lucas 5 y en Marcos 2. ¿Listo? Y el pasaje, el versículo, es Mateo 19, 14. Que son los que entran en el reino de Dios, son los que son como niños. Entonces, ¿alguien quisiera colaborarnos con la lectura del primer párrafo? Hermana Milena, no sé si es posible hacerle un poquito de zoom de pronto a aquellos que están desde el celular. Exactamente. Listo, ahora sí, ¿quién quiere leer? Gracias. O no sé si quieras de pronto nombrarlos o algo así. Ah, mira. Lady encendió su micrófono, entonces si quieres, Lady, adelante. Después de que Jesús resucitó, pasó algún tiempo con sus discípulos y antes de partir al cielo dejó instrucciones muy importantes para sus seguidores. Mateo 28, 16 al 20. ¿Qué dice este pasaje? Perdón, Lady. ¿Qué dice Mateo 28, 16 al 20? ¿Todos lo conocemos? ¿Cómo se titula este pasaje normalmente? No lo tengo ahorita. La gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sigue, Lady. Nosotros también somos seguidores de Jesús y esa misión nos cobija. La tarea de predicar su evangelio a personas de todas las naciones y enseñar y obedecer lo que Él nos ha enseñado y mandado también es nuestra responsabilidad. Celebrando el Día del Niño, veremos por qué Dios querría que los niños lo siguieran y cumplieran su encargo de enseñar sobre Jesús y cómo podrían ser útiles para Él. ¿Cómo podrían servirle siendo niños? Bueno, aquí esta es la gran comisión.
La Gran Comisión es un asunto de todos. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del pueblo de Dios, esa es la tarea que Él nos encomendó. O sea, Él se la puso a sus seguidores. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes siempre. Para nosotros se nos olvida que los pequeñitos también son seguidores de Jesús. Nosotros no lo pensamos, no es algo consciente, es algo como inconsciente en nuestra mente, que creemos que Dios tiene nietos. Porque nosotros a nuestros hijos los llevamos a la iglesia y tenemos a los niños en la iglesia y los tenemos en la escuela dominical y no, pues ya creyeron en el Señor y pare de contar. Pero resulta que Dios no tiene nietos. No porque sean nuestros hijos y nosotros creamos en el Señor significa que ellos tienen salvación. Entonces, ellos también necesitan el Evangelio y necesitan estar cobijados también por esta responsabilidad, porque es una responsabilidad de todos los seguidores. Con eso en mente, vamos a ver cómo son los niños. Entonces, este documento que les acabo de compartir es una clase que nosotros preparamos para el Día del Niño, que es precisamente el día de hoy. Hoy es el Día del Niño y nosotros pues celebramos y les explicamos a los niños a partir de este pasaje por qué Jesús diría algo tan escandaloso como que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. O el reino de los cielos es de quien es como un niño. Entonces, preguntémonos, ¿cómo son los niños? Y estas son una serie de preguntas que nosotros deberíamos contestarnos pensando en que somos niños. ¿Cómo la contestaría un niño? Si nosotros fuéramos un niño, indistintamente de la edad, ¿cómo contestaríamos a estas preguntas? Podríamos hacer el ejercicio, cada uno en una clase o hablando con sus hijos, y les hace uno estas preguntas y nos vamos a encontrar que sus respuestas son muy diferentes a lo que nosotros responderíamos en nuestra situación actual. O sea, todos aquí somos adultos. Pero si nos preguntamos estas cosas, por ejemplo, preguntémonos aquí nosotros. No tienen que responder, pero reflexionemos en estas preguntas. ¿Qué cosas sabíamos cuando éramos bebés? ¿Qué tanto sabíamos mientras éramos bebés? ¿Qué hacíamos de niños cuando sentíamos hambre? ¿Acaso de niños sabíamos cocinar? ¿Podíamos alcanzar todo en la cocina? ¿Qué hacíamos de niños cuando queríamos tener algo nuevo? ¿Qué era lo que nosotros, a quién recurríamos o qué era lo que hacíamos para tener ese juguete nuevo que nosotros deseamos, esa ropa nueva, ese paseo al que queríamos ir? ¿Qué hacíamos cuando queríamos tener algo? ¿Qué pasaba cuando nos caíamos, nos lastimábamos o nos asustábamos? ¿Cómo era nuestra reacción? ¿Qué era lo que buscábamos tener cuando estábamos en esa situación de preocupación o angustia, o tristeza o sufrimiento? ¿Qué hacíamos de niños cuando queríamos saber algo? Nos causó curiosidad. ¿Qué hacíamos? ¿Qué sentíamos cuando nos daban un regalo, pero nosotros no sabíamos qué era? Pues los regalos de por sí vienen en empaques y tiene uno que destaparlos. ¿Y cómo se sentía uno cuando le entregaban a uno un regalo? Solo por ver el paquete de regalo, ya que se despertaba en nosotros cuando éramos niños. Pues hoy día todavía yo creo que alguito de eso, pero cuando éramos niños, ¿cómo se sentía? ¿Qué hacíamos cuando veíamos algo inesperado? Cuando nos sorprendían, cuando de repente era algo impresionante que uno no esperaba. ¿Cómo era la reacción? ¿Cómo era ese sentimiento cuando éramos niños? Con la sola idea de esas preguntas yo creo que podremos notar una diferencia. ¿Cómo la respondemos en este momento
Pero si tuviéramos 10 años, si tuviéramos 5 años, si tuviéramos 3 años, ¿cómo responderíamos esas preguntas? Y yo creo que eso ya nos habla mucho de qué pasa con la mente infantil respecto a lo que pasa cuando ya es una mente adulta. Cuando se supone que es una mente madura, entre comillas. Y eso ya nos puede plantear una situación bastante interesante, porque nosotros cambiamos al crecer. Pero esto nos deja, bueno, todas esas preguntas y esas respuestas que vimos en nuestra mente o esas respuestas que nos dan los niños, nos deja un panorama bastante interesante. Entonces, vamos a revisarlo según lo que dice la Biblia. Entonces Jesús dijo en alguna ocasión que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Las respuestas anteriores nos ofrecen una explicación muy simple de por qué Jesús diría algo tan escandaloso y difícil de asimilar. Porque escandaloso sí es, y más en un tiempo como en el que vivía Jesús. Hoy día porque ya muchos estamos pensando en las nuevas generaciones y son nuestro foco de atención y demás, pero en ese tiempo no era tan importante. Los niños eran simplemente niños y ya eran la garantía de que se iba a prolongar la cultura. Sí, era la garantía de que iba a haber quien defendiera el territorio, quien hiciera crecer su religión, etcétera, etcétera. Pero a partir de estas preguntas podemos hacer una relación bastante interesante. Cuando somos pequeños, nosotros no sabemos muchas cosas, pero reconocemos lo más importante de ellas. Por eso resulta desagradable lo desconocido y lo que nunca se ha probado. Y lo podemos ver en los niños incluso desde la cuna. Si el niño no conoce a la persona, no se deja cargar. Ni siquiera le hace sonrisitas a un desconocido, ¿cierto? O sea, los niños podrán no saber ni hablar ni caminar. Un bebé ni siquiera se sabe mover por sí solo, no puede comer por sí solo, pero saben lo más importante, saben que su mamá les trae confianza, que su mamá les va a dar de comer, los va a cuidar, va a responder a su llanto de llamado, ¿sí? Son conscientes de lo más importante, aunque no sepan mucho. En segundo lugar, cuando somos pequeños y necesitamos algo, como comer, dormir, necesitar ropa, juguetes, estudio, lo que sea, solo lo pedimos y confiamos que papá y mamá nos suplirán. Y esperamos, porque sabemos que tarde o temprano va a llegar lo que necesitamos, lo que hayamos pedido. ¿O no son así los niños? Y de hecho son tan confiados que solo con uno haberles dicho, sí, ya te doy, es que tú lo prometiste. Uno solamente los escuchó que pidieron y ya ellos asumen que uno lo prometió. Y entonces ellos simplemente creen que van a tener lo que pidieron. Si tienen hambre, simplemente van y se sientan y esperan que uno les dé de comer. Si necesitan ropa limpia, ellos solamente tienen que ir a ponérsela porque ellos no la tienen ni que ir a buscar ni nada. Ellos están esperando que siempre haya ropa limpia para ellos. ¿Sí? Los niños son así de confiados. Tercero, cuando somos pequeños y algo nos asusta o nos pasa algo que nos genera preocupación o angustia de algún tipo, siempre buscamos a papá o a mamá. Y no sé si han notado, pero uno, como mamá, uno va y le da el beso en el raspón o en el golpe al niño. ¿Y qué pasó con el dolor? Es como si mágicamente se hubiese desaparecido. Si están llorando porque se cayeron, porque los lastimaron, porque los hirieron de algún modo, un solo abrazo es suficiente. Si tienen una pesadilla en la noche y se lo gritan, papá, mamá, y uno se sentó en su cama, se acostó a su lado y ya eso fue suficiente para que recobrara el sueño y durmiera tranquilo. Cuarto, cuando somos pequeños aprendemos todo por primera vez.
Entonces, todas las cosas que vemos, lo que nos enseñan y lo que es nuevo para nuestra pequeña mente parece sorprendente y despierta gran curiosidad y deseo de preguntar y conocer más, porque quisiéramos aprender todo lo posible. ¿Por qué los accidentes con los niños? Que los pican los insectos, que se cortan, que se chuzan, que se queman, que meten los dedos en el huequito del tomacorriente, que se machacan los dedos con los cajones. Muchos accidentes diferentes. ¿Por qué? Porque esa curiosidad, en primera instancia, los lleva a explorar. Y entonces ellos van y se meten. ¿Y esto por qué? La llamita del fuego de una velita es muy bonita, es muy interesante. Y lo primero que hace el niño es meter el dedito en la llamita. ¿Qué le pasa? Pues siente el quemonazo. No lo vuelve a hacer porque pues no le gusta esa sensación. Pero lo primero que hace es explorar. Si de pronto en su exploración o sale perjudicado o no entiende qué es lo que pasa, ¿qué hace? Va y pregunta. Y tenemos la etapa del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y por más que uno responda, la lista del por qué nunca se acaba. Y uno podría quedarse horas enteras respondiendo el por qué de un niño de 4 años. Eso es una curiosidad bastante difícil de frenar. Por último, cuando somos pequeños nos impresionamos muy fácilmente y cuando nos sorprenden esperamos y deseamos que lo hagan una y otra vez. ¿Para qué? Para sorprendernos y poder experimentar esa sensación de sorpresa y de diversión muchísimas veces, la mayor cantidad de veces posible. Ahora, en esa perspectiva o en ese orden de ideas, ¿por qué Jesús diría, solo con esto, que es necesario ser como un niño para entrar en el reino de los cielos? ¿No creen que de pronto está esperando que nuestra actitud sea un poquito infantil a la hora de acercarnos a Él? ¿No será que Dios espera que dependamos ciegamente de Él? Que estemos entusiasmados por conocerlo, que no nos dé miedo explorarlo, que no nos dé miedo acercarnos a Él, que queramos preguntarle, que queramos pedirle, que lo busquemos a Él en necesidad, pero también para cualquier cosa. ¿No creen que Dios está esperando eso de nosotros? Pues sí, básicamente es lo que Dios espera. Todas estas cosas que sienten, piensan y hacen los niños es parte de lo que Dios quiere que sintamos, pensamos y hagamos con Él. Dios quiere que seamos muy curiosos y que deseemos fervientemente saber mucho de Él, desearlo todo el tiempo y que nunca nos cansemos de explorar. Esta es una explicación bastante sencilla de por qué Jesús pondría como condición el ser como niños para entrar en el reino de los cielos, pero no necesariamente es la única explicación que podríamos dar. Porque todo lo que nosotros aprendemos de niños, y ya está claramente comprobado y creo que podemos evidenciarlo bastante bien, y es que todo lo que aprendemos cuando niños nunca se olvida. Y nosotros lo tenemos incluso como dichos. No, pues es que es como montar en bicicleta. ¿Cuándo aprende uno a montar en bicicleta de niño? Pues como montar en bicicleta, y eso que montar en bicicleta es una tarea compleja. Pero se nos olvida caminar, se nos olvida hablar, se nos olvida cómo comer. Nosotros pensamos cuando comemos, ay, tengo que mover la mandíbula, ay, tengo que tragar, ay, tengo que cerrar el orificio de la respiración mientras estoy tragando para que no se me vaya la comida hacia los pulmones. Ay, tengo que poner un pie por delante del otro para que no me tropiece mientras estoy caminando.
No, nosotros no pensamos en eso. Eso es algo que se aprende y que se aprende al principio de la vida. Y eso es algo que nunca se olvida. Cosas tan básicas y elementales como esas. Pero todo, absolutamente todo lo que aprendemos en la infancia no se olvida. Nunca se olvida. Mucho más allá de las cuestiones que ahora hacemos en automático. A nosotros no se nos olvida leer, no se nos olvida escribir, no se nos olvida contar. Sabemos que los números son infinitos y no todo el tiempo estamos contando los números ni haciendo operaciones matemáticas, pero si de repente nos tocó, eso fue algo que nunca se nos olvidó. Entonces, eso es algo muy importante y no sé si encuentran la relación allí con uno de los versículos más trillados, más utilizados en el ministerio infantil, para motivar a los padres, para motivar a la iglesia a que prediquemos y enseñemos a los niños. ¿Cuál es? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, es un versículo que lo decimos a boca llena, pero no entendemos la magnitud de esa situación. Y es porque todo lo que se aprende en la infancia es algo que nunca se va a olvidar, indistintamente de las circunstancias de la vida o las situaciones que enfrente una persona. Lo que aprendió en su infancia es lo que va a medir su vida entera, porque en la infancia se forjan muchísimas cosas. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad para nosotros? Que nuestro cerebro adulto está lleno de cosas, a veces innecesarias, y por eso al conocer a Dios, se nos complica entender algunas verdades que realmente son muy sencillas para nuestra fe. Es como si quisiéramos llenar un recipiente de nuevas convicciones, pero está tan lleno de otras cosas que lo que queremos echar, pues no va a caber todo o se va a desbordar. Pero en la mente de un niño está tan ávida, está tan vacía de cosas, de conocimientos, de vicios y demás, que lo que nosotros vayamos a poner en su interior va a ser bien recibido, se va a llenar y va a estar limpio ese contenido. Entonces, de allí la importancia de enseñar a los niños. Entonces, esta conclusión de esta primera parte, los niños son muy importantes para Dios. Él diseñó a los niños para ser como son. Y podríamos hacer una lista enorme. Son alegres, curiosos, impresionables, frágiles, dependientes, llenos de mucho asombro, hambrientos por conocer, confiados, despreocupados, afectuosos, sin prejuicios, con la mente y el corazón dispuestos a creer ciegamente. Y la lista puede seguir. Por esto y mucho más, los niños necesitan aprender de Dios y creer en Él. Y por esto mismo pueden también enseñar de Él a otros con mucha convicción. Porque siendo niños, creen y confían en Dios como todo adulto debería hacerlo. Pues la invitación es para que cultivemos en nuestros niños el deseo de permanecer en esa actitud con el Señor. Una actitud infantil para conocer, crecer y vivir en el Señor. Entonces, llevemos a nuestros niños a valorar el diseño de Dios para ellos y a buscar contagiar a otros, indistintamente de la edad, a contagiarlos de la dependencia y disfrute del gran Padre Celestial. Pero llevémoslos a valorar ese diseño, a conocer ese diseño y poderlo aprovechar en sus vidas y en la de los que los rodean. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer? Parece que no, todo claro. Bueno, sí, voy muy rápido, si de pronto tienen preguntas, levanten la manito y con todo gusto estoy allí para responder. Bueno, entonces sigamos. Entonces, el niño, pues vamos pues a partir de esta reflexión, permítanme un momento. Hermana Milena, creo que una manito levantada. No sé si ahorita o al final. Ah, sí, Ramón, dinos.
Dios le bendiga a mis amados hermanos. Gracias, amén. De verdad que es una bendición y es un importante tema de que la verdad no lo había visto de esa manera. Y es lindo, yo pienso que estos talleres, eso es la gran bendición de poder explorar cosas nuevas y que se nos enseñe de esa manera, porque cuando se nos habla de niños, nosotros posiblemente vemos la vida como de otra manera, en el sentido de que pensamos en que es solamente, el ser como niños es solamente sin la malicia, pero qué lindo, de verdad que me encanta esa explicación que nos ha dado. Muchas gracias, me alegro por eso. Y miren que es solo un versículo de la Biblia y nos puede llevar a pensar mil cosas. Y es parte de lo que Dios también nos pide. Si nosotros nos acercamos a su palabra con esa curiosidad y le hacemos preguntas, es que es la palabra de Dios. O sea, Dios nos está hablando a través de su escritura. Nosotros podemos ir y hacerle preguntas. ¿Y cuánto no enriqueceríamos nuestro conocimiento del Señor solo haciéndole preguntas a Él? A Él. No necesitamos estudios, no necesitamos un montón de comentarios. No, preguntémosle a Él. Su palabra es suficiente para respondernos. Y lo más bello es que nos hizo a su imagen y semejanza. Así que hay mucho más allá de este diseño que nos conecta con Él. Entonces, partamos de qué es un niño. ¿Qué es un niño? Se dice por definición que un niño es un ser humano en proceso de maduración. Un niño es un cachorro humano. Eso es lo que es un niño. Es un ser humano en proceso de maduración. No porque nosotros ya estemos hechos, pero el niño es ese inicio, esa semillita que está germinando, que está empezando a salir. Pero ¿qué implicaciones tiene ese ser humano en proceso de maduración? O sea, por un lado es un ser humano. Está en proceso, está iniciando, pero es un ser humano. Y bíblicamente, ¿eso qué implicación tiene? Número 1, es un ser creado por Dios. ¿En qué manera? A imagen y semejanza suya. O sea que lo que nosotros hablamos de nosotros, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso también se aplica a un niño, indistintamente de la edad, de sus circunstancias y de lo que sepa o no sepa. O sea, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero también, si es creado a imagen y semejanza de Dios y es un ser humano, está cobijado por aquello que nos separó de Dios, y es el pecado. Porque bien dice Romanos, solo unos cuantos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Solo unos cuantos. No, dice todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Por más inocencia que haya en un niño, ingenuidad y demás, no se salvan del pecado. Es una situación, una realidad que traemos desde el nacimiento, desde nuestra concepción. ¿Por qué? Porque somos hijos de otros seres humanos. ¿Sí o no? Pero también, si los niños son portadores de ese pecado, pues también son necesitados de la salvación. Y si son necesitados de la salvación, necesitan tener quien les enseñe, quien les muestre su situación de pecado y que los lleve a necesitar conscientemente de esa salvación y a buscar acercarse a Dios de manera personal. Porque repito, Dios no tiene nietos. Que mis padres sean cristianos, que sean salvos, no implica que yo soy salva. Yo tengo que tener un encuentro personal con Cristo para experimentar la salvación, para experimentar el proceso de conversión que hace el Espíritu Santo en mi corazón. Entonces, los niños necesitan ser conscientes de su situación como pecadores y necesitados de Dios. Y al ser conscientes de esta realidad, pues entonces asumen que tienen la bendición y la gracia de ser adoptados como hijos de Dios.
Pero al ser hijos de Dios, eso implica que tienes un rol como hijo. Y ese rol como hijo implica responsabilidades, obligaciones y ciertas características que te otorga ya ese rótulo de ser hijo de Dios. Ya eres perteneciente a una iglesia, recibes el llamado y la misión, la gran comisión de parte de Dios, y tienes una tarea de testimonio. Tú tienes que dar testimonio con tu vida de que eres hijo de Dios, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que un hijo de nosotros fuera y tuviera un comportamiento que dañara nuestra imagen y nuestra reputación, no sé, como ministros del evangelio, ¿cierto? Y uno se preocupa que nuestros hijos den una buena imagen de nuestro hogar, porque un hijo descarriado que genera en la iglesia, pues esa familia está en pecado. Ay, ¿qué sí será que están bien en el Señor? Y genera muchas preguntas. Entonces, esa adopción implica cierto grado de responsabilidad y los niños necesitan esa conciencia. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios, fueron separados de Dios por el pecado, son necesitados de la salvación y son asimismo oidores y receptores de la gracia. Hijos y discípulos, acreedores de los deberes y privilegios de su nueva condición como hijos de Dios. Pero el ser niños les da algunas ventajas por encima de nosotros los adultos. Entonces, por ejemplo, está el asunto de la novedad, la expectativa, la disposición y la prolongación, lo que hablábamos en la reflexión. Como no tienen mucho en sus mentes, no tienen mucho en sus corazones, no están contaminados con vicios y demás, esto nos permite a nosotros llegar a ellos con un evangelio más limpio y que ellos puedan experimentar el evangelio de una forma más pura desde el principio. Y que desde el inicio aprendan a buscar a Dios, aprendan a conocer a Dios y manifiesten y busquen ese amor y esa pasión por Dios, se dispongan y permanezcan así por lo largo de sus vidas. ¿Qué tienen de ventajoso también la situación de la juventud en los niños? Y es que es en los primeros años de la vida, o sea, pongámosle los primeros 15 años de vida, en donde se establecen los fundamentos de todo en nuestra persona, todo. Identidad, personalidad, vocación, intereses, cultura, etc. Las más grandes convicciones se establecen en los primeros años de vida. Si en los primeros años de vida yo no tuve una buena figura paterna, difícilmente a los 20 años voy a recibir de Dios un amor tipo padre. Ni siquiera cuando llegue a los 40, 50 o 60 años voy a poder recibir ese amor de padre como Dios esperaría. ¿Por qué? Porque en los primeros años no tuve una buena figura paterna. Por poner un ejemplo, ¿sí? Dios hace milagros, pero es un ejemplo. O sea, los asuntos de seguridad, confianza, autoconfianza, son asuntos que se forjan en los primeros años de vida. Lo mismo la vocación y los intereses, las costumbres y la cultura. Y eso ya nos deja con una gran ventaja a la hora de expresar el evangelio a los niños. Entonces, pero, ¿qué es lo que determina entonces nuestra identidad? Y allí en sus guías ustedes tienen una pregunta. ¿Somos personas que somos cristianos o somos cristianos que somos personas? ¿Sí? Es decir, tú eres un hombre o una mujer que es ciudadano, hijo, padre, hermano, trabajador, empleado, estudiante, y que entre todas esas cosas es un cristiano. ¿Eres eso? ¿O por el contrario, somos cristianos que desempeñamos todos los demás roles en la sociedad? ¿Qué es lo que debe marcar nuestra vida? Que somos hombres o mujeres y que hacemos esto, otro, y entre todo lo que hacemos está el ser discípulo de Cristo. O por el contrario, el ser discípulo de Cristo es el que marca la pauta para ser un hombre o una mujer,
para ser un trabajador, para ser un estudiante, para ser un ciudadano? ¿Qué es lo que marca la pauta? Lo que debe marcar la pauta es que somos cristianos, y eso es lo que debe ser nuestro punto de partida para ser quienes somos, como personas, como individuos, como familia, como cuerpo religioso, como ciudadanos, como padres, hijos, hermanos, trabajadores, empleadores. Eso es lo que debe marcar nuestra pauta para todo lo que hacemos. Esa es lo que debe ser nuestra identidad. Y entonces, ¿dónde queda la identidad de los niños? Les vamos a decir, ustedes son hijos, padres, hermanos, y entre todas las cosas que hacen, ustedes van al colegio, ustedes van a sus actividades deportivas, a sus actividades recreativas, y entre todo lo que hacen, pues van también a la iglesia. No, ellos son creyentes, son hijos de Dios, y a partir de eso, en todo lo demás, es que se debe de ver reflejado que son hijos de Dios. Y entonces eso puede variar la perspectiva con la que se miran las cosas en la vida. Entonces, la perspectiva y la identidad. Entonces, ¿afectará en algo el crecimiento en la fe y la permanencia en el camino? Es decir, ese Proverbios 22:6, esa identidad o esa perspectiva desde la que se ven las cosas, ¿podría afectar el crecimiento en la fe? Entonces, una persona que nos lea el sentido optimista, es decir, que nos lea la diapositiva de abajo hacia arriba. Alguien que nos haga el favor de leer esta perspectiva. Si me permite, yo. Dale, Daniela. Dice, de abajo hacia arriba, dice, todo este esfuerzo merece la pena. Se equivoca quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Cómo suena esta perspectiva desde nuestro cristianismo? Pues es una perspectiva de esperanza, de fe, de confianza y de dependencia en el Señor. Ahora, ¿quién quisiera leernos la perspectiva contraria? Es decir, de arriba hacia abajo. Dios les bendiga, si quieres la puedo leer yo. Gracias, Amanda. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que redimirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecería la pena. ¿Cómo suena esta lectura? Mire que son las mismas frases, pero desde la perspectiva bíblica suena como que es que esta forma de vida nos lleva a la autosuficiencia, no a la dependencia del Señor. Que nos lleva a confiar en nosotros mismos, y por confiar en nosotros mismos pues no vamos a salir de esto porque no tenemos las posibilidades, porque al fin y al cabo tenemos muchos límites. Y eso entonces, ¿qué nos da como resultado? Pues una falta de fe y una desesperación. Entonces mire que la perspectiva nos puede influenciar la fe. ¿Cómo crecemos o no crecemos en la fe? ¿Por qué permanecemos o no en el camino del Señor? Entonces, la identidad y la perspectiva con la que vemos esa identidad puede variar nuestro crecimiento. Y es de allí que haya tanta lucha. Porque unas veces tenemos una perspectiva y otras veces tenemos otra. No es que vayamos a vivir siempre en un lado de la balanza. No, es una constante lucha. Pues lo leemos en las cartas de Pablo, a Romanos, a Colosenses, a Efesios. Es una lucha constante. ¿Una lucha en qué forma? Cuando nos gana la necedad, nuestra condición de pecado, pero cuando buscamos ser sabios y logramos desarrollar o vivir a partir de la sabiduría de Dios. En este sentido, cuando nos gana la necedad,
la inteligencia pues se queda estática y nos conduce solamente a querer lucir inteligentes. Y eso es algo que nos habla mucho Proverbios. Pero cuando buscamos ser sabios, la inteligencia se desarrolla y crece y nos conduce no a querer parecer inteligentes, sino a querer aprender, a querer ser, a querer crecer. Esto en neurociencia es conocido como la mentalidad de crecimiento. Nosotros tenemos ambas partes, pero como cristianos debemos ser conscientes de esta lucha constante. Esto no es una cuestión de pensamiento positivo, no, esto es una cuestión de que es una lucha porque nuestra condición de pecado nos impide seguir al Señor como esperaríamos que se diera. Entonces, con una mentalidad, cuando nos gana la necedad y se nos presentan retos, pues tendemos a huir como necios. Pero si estamos buscando la sabiduría de Dios, aceptamos esos retos. Cuando se presentan obstáculos y estamos de necios, pues nos rendimos y salimos y nos vamos. Pero si buscamos ser sabios, persistimos porque sabemos que no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. El esfuerzo para alguien necio, el esfuerzo resulta inútil. ¿Para qué me voy a esforzar? Pero alguien sabio considera que el esfuerzo es necesario, pues creo que todos nos sabemos Josué 1:9, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo. El esfuerzo es necesario porque hay una confianza en que no estamos solos. O sea, como somos conscientes de nuestros limitantes, pues no importa qué tanto tengamos que esforzarnos, porque Dios es el que está con nosotros, Él es el que tiene el poder. En cuanto a la crítica, cuando enfrentamos críticas, un necio lo desestima, pero ¿qué hace el sabio? Aprende de ella, y lo tenemos en Proverbios, en muchos pasajes de Proverbios. ¿Y qué pasa cuando vemos el éxito ajeno? Una persona necia pues lo consideraría una amenaza, pero un sabio lo considera inspiración. Un sabio se alegra del éxito ajeno. Entonces miren que la cuestión de perspectiva y la cuestión de identidad son una cosa muy interesante y que puede llevarnos a crecer en nuestra fe o no hacerlo. Y cuanto más si empezamos a enseñarle a nuestros niños todas estas cosas. Nosotros tenemos muchas bendiciones al ser diseñados por Dios. Él es nuestro alfarero. Pero si conocen el pasaje de los odres viejos y nuevos, tenemos que ser muy conscientes que nosotros como adultos estamos llenos de vicios y nos cuestan muchas cosas, más de lo que les cuestan a los niños. Ellos están nuevitos, son odres nuevos, nosotros ya somos odres un poco más desgastados. Pero no importa qué tan desgastados estemos, Dios nos ha dado la oportunidad en su diseño de nuestra mente, de nuestro cerebro, que es lo que gobierna pues, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Dios nos dio la oportunidad de renovarlo constantemente. Y el cerebro es tan flexible que puede moldearse de acuerdo a la situación. Y es una capacidad natural y nos permite cambiar, adaptarnos, aprender. Y este es una característica que viene desde la concepción hasta que nos morimos. Esto, si lo quieren googlear y quieren explorar más este tema, se llama plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Así lo van a encontrar en internet. Y se van a sorprender la maravillosa manera en la que Dios nos diseñó, porque la ciencia lo hablará y ustedes se van a encontrar con artículos que solamente hablen de lo grande que es el ser humano. Pero nosotros sabemos que el ser humano no se hizo a sí mismo. Nosotros sabemos que detrás del funcionamiento de nuestro ser está el diseñador y creador de todo ello.
Entonces, si se van a acercar a leer esos temas, acérquense con esa perspectiva. O sea, eso no es porque sí, eso alguien lo diseñó y nosotros conocemos y servimos a ese diseñador. Pero estas bendiciones, así como nosotros en nuestro crecimiento, tenemos el enemigo que nos bloquea. Este crecimiento también presenta unos enemigos. Y muchas veces está el aburrimiento. Si no hay diversión en el conocer y buscar a Dios, si no hay entusiasmo por buscarlo, si no lo disfrutamos sabiendo que Él nos manda a disfrutarlo, pues no vamos a encontrar esa bendición de esa plasticidad y de estar siendo transformados de odres viejos a nuevos. No vamos a poderlo experimentar como Dios esperaría que lo hiciéramos. El sedentarismo cerebral, si nosotros no nos ponemos retos, si nosotros no les ponemos retos a nuestros niños de que exploren más allá al Señor, pues también nos podemos llegar a estancar en nuestra fe. Si no vemos pertinencia, relevancia en lo que Dios nos está enseñando y nos quedamos con que todo lo que nos enseñan en la iglesia es para nuestra vida espiritual, pues no habrá relevancia en nuestra vida cotidiana y entonces nos convertimos en cristianos de domingo, donde somos cristianos y el cristianismo y la Biblia y Dios nos sirve los domingos, pero el resto de la semana es algo que guardamos en un cajón. Entonces, si no vemos relevancia en la enseñanza de Dios para todo lo que es nuestra vida, póngale cómo comemos, cómo vestimos, cómo nos relacionamos, cómo elegimos amistades, cómo elegimos una pareja, cómo elegir qué estudiar, cómo elegir dónde vivir. Esas son cosas que nosotros nunca le preguntamos a Dios normalmente. Unas veces sí, otras veces no. Pero uno no le pregunta a Dios, ay, Señor, ¿será que sí debo estar consumiendo gaseosas en lugar de juguitos de fruta? Pues yo tomo gaseosas, yo no estoy diciendo que no, pero Dios nos da muchas instrucciones respecto incluso cómo asearnos, cómo vivir la seguridad o la salubridad pública. Y entonces vamos a presentar, o sea, al tener todas estas cosas, vamos a presentar frustración. Y entonces si nos frustramos en nuestra fe, pues ¿quién va a querer seguir creciendo en la fe? Nadie va a querer. Y entonces esto, a la luz de Proverbios, ¿no sería necedad? La necedad no es ingenuidad, la necedad es que tú sabes lo que debes hacer, tú sabes lo bueno, pero no lo haces. Y eso es necedad. Por último, entonces, hay que aprender a aprender y aprender a pensar. Para los que quieran googlear el tema, lo van a encontrar como metacognición. De nuevo, desde la perspectiva que nosotros sabemos quién nos diseñó y para qué nos diseñó, por qué nos creó y por qué nos tiene a sus pies. Y si no, pues nos toca explorarlo y tenemos toda la vida para explorar estas preguntas, ¿cierto? Pero de eso se trata la metacognición precisamente. En lenguaje cristianos, yo lo he titulado Los discípulos para discipular. ¿Por qué? Porque este ejercicio implica reflexión, autoconocimiento, autorregulación, autoevaluación y transferencia. El humanismo y la psicología positiva nos va a hablar mucho de esto, de cosas como la autorregulación. Usted puede controlar sus impulsos, usted puede controlar sus reacciones, pero nosotros sabemos que eso no es posible. El único que nos ayuda a controlar todos nuestros impulsos pecaminosos es el Espíritu Santo. Por más pensamiento positivo que tengamos, sabemos que no vamos a vencer eso. De hecho, la ciencia cuando habla de autorregulación, usa autorregulación, no autocontrol. Porque es imposible el autocontrol desde la perspectiva científica. Y nosotros sabemos la razón de esa imposibilidad del autocontrol.
¿Por qué? Porque es una lucha constante con nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a seguir nuestros impulsos y nuestras pasiones. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a controlar. No, es el Espíritu Santo el que controla esos impulsos y nos ayuda a regular todas estas situaciones. ¿Cómo funciona? De 3 maneras diferentes. Con el conocimiento declarativo, es decir, yo sé lo que debo conocer. O sea, yo conozco lo que debo saber. ¿Sí? Es un conocimiento declarativo. O sea, yo ya sé, yo ya soy consciente de qué es lo que necesito aprender. Necesito conocer a Dios, necesito conocer sus preceptos, necesito conocer la obra de Jesús, etcétera, etcétera. Pero también es un conocimiento procedimental. Es decir, el uso correcto de las estrategias, las formas, qué hacer. ¿Sí? El qué hacer. O sea, yo ya sé lo que debo saber, debo conocer a Dios. Pero ¿qué hago para conocer a Dios? Y tenemos muchas formas: ir a la iglesia, orar, hacer nuestro devocional, leer la Biblia, compartir con hermanos y muchas otras cosas más. Pero necesitamos entonces, más allá de saber qué debo conocer, necesito saber qué hacer. Pero no se queda allí. Y entonces viene el conocimiento condicional. ¿Para qué me sirve ese conocimiento o ese hacer? ¿Dónde y cuándo puedo usarlo? Lo que dice esta teoría es que nosotros necesitamos ser conscientes de esta realidad, de nuestra forma de aprender. ¿Por qué? Porque es una búsqueda continua del saber y nosotros no estamos buscando cualquier conocimiento, estamos buscando al Señor. Nosotros estamos buscando de Dios. Esto es una exploración intencionada. Nosotros tenemos que entrar a conocer a Dios intencionalmente. Tenemos que llevar a nuestros niños, a nuestros feligreses, a todos nuestros discípulos y demás, a que conozcan intencionalmente. O sea, que no solo sepan qué deben saber, sino qué deben hacer con ese conocimiento, para qué les sirve y en qué momentos de su vida pueden aplicarlo. Si ustedes googlean este tema de metacognición, van a encontrar muchísimas estrategias que les pueden servir para aplicar en ustedes mismos y en los niños para esa concientización de este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque este proceso de el aprender a aprender o el aprender a pensar supone la habilidad de transferir nuestra capacidad de aprendizaje a otros campos y otras situaciones. Es decir, supone poder realizar otros aprendizajes de forma autónoma en el futuro. Nosotros no podemos educar niños para que dependan siempre de nosotros y que su fe esté condicionada a que nosotros estemos con ellos. Entonces, para finalizar, quiero dejarlos con esta reflexión. Entonces, piensen en la intención de Dios al crearnos de este modo. Reflexionemos. ¡Ay! Se me adelantó. Reflexionemos en lo que sentiríamos si nosotros mismos estudiáramos a Dios de esta manera. Pensemos en los resultados a corto, mediano y largo plazo si nuestros hijos o los niños de nuestra iglesia local buscaran a Dios de una forma más consciente y práctica. Está demostrado que esto sí impulsa el conocimiento, impulsa el autodidactismo, es decir, haríamos niños fieles a Dios de sus líderes. Y el mayor impulso que nosotros recibimos para acercarnos a Dios es el Espíritu. Él nos llama, nos convence, nos acompaña y produce en nosotros asimismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Su diseño para nosotros, que ningún otro ser vivo tiene, ni otros animales, ni las plantas, ni los hongos, ni ningún otro ser vivo tiene este diseño, nos muestra su ferviente deseo de que nos acerquemos a Él y lo exploremos permanentemente. Entonces, preguntémonos, ¿cómo creen ustedes que se vería la iglesia dentro de 20 años si ahora llevamos a las nuevas generaciones a buscar a Dios por sí mismos
con la conciencia de lo valioso e importante que resulta. Eso es todo. Espero que reflexionen en estos temas. En su guía encuentran un ejercicio reflexivo, reflexivo para este tipo de conferencias. También les propuse allí, pueden googlearlo, las rutinas de pensamiento, que son ejercicios que podemos utilizar para nosotros, pero también con nuestros niños. Y lo tienen en su guía, es un ejercicio que pueden hacer al final del congreso, ustedes en su casita, un ejercicio que puede ayudarlos a interiorizar todo lo que hayan visto durante el congreso. Muchas gracias por esta oportunidad, me alegra mucho haber compartido con ustedes. Dios los bendiga. Amén, hermana Milena, muchas gracias. Yo creo que pueden abrir los micrófonos para decirle gracias y poder despedirla. Yo no sé si quisiera quedar, sería grandioso, o si tiene otro compromiso, pero vamos a abrir los micrófonos y vamos a decirle gracias a la hermana Milena por este tiempo. Gracias, mi hermana Milena, ha sido una bendición. Súper. Gracias, hermana Milena. Gracias por todo. Dios te bendiga, Milena. Dios la bendiga. Estuvo genial. Dios la bendiga, muchas gracias. Me encantó la conferencia o el taller. Importante. Muchas gracias. Que a ustedes también les encantó. Genial. Bueno, con estas expectativas tan altas que les dejaste, voy yo. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla con temor y temblor. Pero bueno, aquí voy. Siendo las 10:17, vamos a empezar este siguiente taller. Y no sé si antes de eso alguien tenga alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para de pronto, no sé, de pronto alguien tenga una pregunta antes de yo iniciar para la hermana Milena, aprovechar que todavía la tenemos entre nosotros. Yo sí tengo una pregunta. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, hermana, por esa ponencia. De verdad que bastante aprendemos y bastante necesaria para nuestras vidas. Yo tengo una pregunta relacionada con lo que usted mencionaba, de que los padres, el papá, el rol del papá dentro de la familia, pues digamos que es un rol bien importante para lo que es formar la identidad del niño. ¿Qué hacer cuando el común denominador de nuestra cultura, de nuestros países, es que los niños tienen la figura del padre por lo general no existe, está la madre sola? ¿Qué usted puede recomendar o qué consejos puede dar ahí cuando vemos mucho eso en la niñez, e inclusive nosotros mismos que tenemos la intención de servir, venimos con esa marca de que no hubo figura paterna? Dios nos dice en su palabra que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Él nos recogerá. Y una de las más grandes bendiciones que nos dejó el Espíritu Santo, que nos dejó Jesús, además del Espíritu Santo, fue la iglesia. Y en nuestra cultura tenemos esa gran falencia y esa gran ausencia de la figura paterna, sobre todo una figura paterna positiva, ¿sí? Pero por eso el crecimiento en la fe no es la responsabilidad solo de los padres. Por eso cuando vamos y presentamos a los niños a la iglesia, se hace en público. Y es una responsabilidad que asumen no solo los padres de cada niño, sino la iglesia en general. Porque sí, hay roles que faltan. Hay roles que nosotros tenemos en Dios y que recibimos de parte de Él, pero que nosotros humanamente no recibimos. Pero para eso está la iglesia. Por eso es recomendable que los pastores, los líderes, tanto hombres como mujeres, estén involucrados en el proceso de crecimiento en la fe de los niños. Por eso es bueno también que en un ministerio infantil, en un ministerio de adolescentes, no solamente hayan maestras, sino maestros también. Porque los niños necesitan ver ambos roles dentro de el cuerpo de Cristo. Necesitan poder buscar referentes
Si son niñas, necesitan buscar referentes para saber qué deben aspirar de una pareja, si no lo ven en el hogar, ¿cierto? Pero si son varoncitos, necesitan ver un prospecto, no un prospecto, sino un referente de cómo tienen que ser al crecer. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos nuestra identidad en Cristo a la hora de presentársela a los niños. Y para eso está la iglesia, para llenar esos vacíos que en un hogar no se pueden llenar. Pero Dios nos da, por un lado, su Espíritu Santo, y Él mismo nos recoge y Él mismo nos da ese amor paternal y maternal, sino que también nos da la iglesia, que es un espacio donde podemos suplir esa necesidad. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, Marilyn, pero creo que eso es una forma en la que como cuerpo nos apoyamos unos a otros. Totalmente, hermana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí.